Ok, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a ver lo que sería la primera parte de las medidas descriptivas para datos univariables. Esta primera parte va a abarcar lo que se conoce como medidas de tendencia central. ¿A qué se refiere la teoría con estas medidas de tendencia central? Bueno, de acuerdo con la teoría matemática, o en este caso con estadística, nos diría que las poblaciones, por lo general, las poblaciones o muestras muy grandes van a atender a que la mayoría de sus datos se concentren en el centro. Si ustedes recuerdan las primeras gráficas que hicimos cuando creamos nuestras primeras tablas de frecuencias, podíamos observar, aunque eran pocas observaciones, podíamos observar que más o menos existía esa relación. O sea, en el centro se iba a concentrar la mayor cantidad de variables, mientras que el resto de los datos se iban a estar distribuyendo de forma simétrica a la derecha y a la izquierda, formando, en este caso, cuando creábamos el histograma, perdón, yo les comentaba que se creaba una especie de pirámide, una pirámide escalonada, pero podíamos notar que al centro se concentran la mayoría de los datos. Ok, a partir de esta teoría es que se crean o se estudian más bien estas medidas que vamos a ver el día de hoy. O sea, son medidas que van a tender hacia el centro de la gráfica o a decirnos dónde se encuentra aproximadamente el centro de una gráfica o la concentración de la mayor cantidad de observaciones. Ok, existen varios tipos de medidas y las que generalmente se utilizan más, obviamente, son estas medidas de tendencia central. Como les mencionaba en un principio, son las medidas que van a tender o van a aparecer muy probablemente en el centro de una distribución de datos o de observaciones. Las más comunes, existen tres medidas que podríamos decir que son las principales y las que estudiaremos en este curso. La primera es lo que conocemos como promedio aritmético, o también se conoce como media aritmética, o simplemente media. ¿Sale? Hemos oído muchas veces que nos dicen la media es de tanto, la media es de tanto. Ok, ¿qué es en sí una media? En sí una media es un promedio aritmético. ¿Cómo se obtiene esta media? Bueno, pues simplemente vamos a obtenerlo cuando realizamos la suma de todas las observaciones de una población, o puede ser incluso de una muestra, y la dividimos entre el total de observaciones. La fórmula nos diría que X barra, o sea, media, cuando hablemos de una media aritmética, el símbolo que utilizaremos va a ser X barra, esta X con una barra arriba, y nos va a decir la fórmula, entonces, que para obtener una media, nosotros tendremos que hacer la sumatoria que va de I hasta N para todos los valores de I de X subíndice I. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a sumar todos los valores que yo tenga de X o todas las observaciones desde el primer valor hasta el último que me den.
toda esa suma la voy a dividir entre el total de observaciones que yo voy a tener. O sea, voy a sumar x1 más x2 más x3 hasta llegar al total de mis observaciones, y una vez que tenga esa sumatoria, lo dividiré entre el número de observaciones, como aplica cualquier promedio aritmético. Ok. De acuerdo con la teoría, podríamos mencionar que x barra va a ser igual a la media muestral, mientras que mu, esta letra es la letra mu griega, nos va a decir que vamos a estar hablando de medias poblacionales, perdón. Y teóricamente nosotros vamos a suponer siempre que la media muestral, o sea, esta x barra, va a tender o va a ser casi igual a la media poblacional. Yo les explicaba en las primeras clases que muchas veces no es posible conocer toda una población, por lo tanto debemos de tomar muestras, y a partir de las muestras que nosotros tomamos, o de la muestra, puede ser nada más una que nosotros tomamos, nosotros podemos inferir cuáles son las características de la población. Por lo tanto, nuestra media muestral tiene la posibilidad de encontrarse con un margen de error con respecto a la media poblacional. Pero lo que siempre buscaremos y lo que siempre intentaremos es que nuestra media muestral sea lo más aproximada a la media poblacional. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra media muestral sea lo más cercana a una media poblacional? Bueno, eso va a depender de una regla muy simple, que quiere decir que entre más datos yo posea en una muestra, más probable es que yo me acerque a la media poblacional. Algunos autores mencionan que el mínimo que yo debería de tener de observaciones para poblaciones muy grandes, mi muestra al menos debería de tener 35 datos. Eso, bueno, eso se ha comprobado empíricamente, y la mayoría de las veces cuando yo tengo muestras iguales o mayores a 35 observaciones, la mayoría de las veces mis datos corresponden o tienen un margen de error mínimo, casi imperceptible. Ok, tenemos aquí un ejemplo muy sencillo. Vamos a buscar la media de las siguientes observaciones. Yo tengo 5 valores. Tengo 2, 9, 11, 5 y 6. ¿Cuál sería mi media, en este caso muestral? Yo estoy suponiendo que estos valores los obtuve de una muestra. Mi media muestral sería sumar todos los valores y dividirlo entre la cantidad de observaciones. Quiere decir que sumaré el 2, el 9, el 11, el 5 y el 6 y lo dividiré entre 5 porque es el total de observaciones, para tener un resultado de 6.6. Eso quiere decir entonces que el promedio aritmético, el promedio simple o la media, como ustedes gusten llamarlo, sería de 6.6. Y obviamente el 6.6 es un valor que se encuentra, si no exactamente al centro, sí casi al centro del total de nuestras observaciones. 6.6 es un punto medio, valga la redundancia, ¿no? O sea, entre valores que van del 2 al 11, el 6.6 es un valor que está cercano al centro. Ok. ¿Cuál es la siguiente medida de tendencia central? La siguiente medida es lo que se conoce como la mediana. Esa
nos va a decir que va a ser exclusivamente la observación que va a quedar en el centro de todas mis observaciones, siempre y cuando yo acomode mis observaciones de menor a mayor. Cuando yo acomodo todas mis observaciones de menor a mayor, el dato que se encuentre justo en el centro, ese será mi mediana. Obviamente aquí vamos a tener una regla. ¿Qué ocurre? Que cuando yo tengo observaciones que son pares, o sea, no sé, a lo mejor tengo 100 observaciones o a lo mejor tengo 16 observaciones, cuando yo estoy en ese caso, ¿qué sucedería? Sucedería que cuando yo acomode todos mis datos, Elías, ¿quieres hablar? En caso de que haya 6 valores, por ejemplo, no hay ningún valor en medio, quedarían 2 valores, que se hace ahí con la media. Ah, ok, es justo lo que estoy hablando. Cuando tenemos, por ejemplo, 6 valores, o sea, cuando estamos en esa situación par, vamos a tener que sumar los 2 valores que quedan en el centro y dividirlos entre 2. Y entonces nos va a dar un valor intermedio entre esos 2 valores que quedaron en el centro. Por ejemplo, si mis valores que quedaron en el centro, en este caso de tus 6 observaciones, si mis valores fueron 5 y 6, yo que tendría que sumar el 5 más el 6 y dividirlo entre 2. Y cuando lo divido entre 2 me va a dar 5.5. Quiere decir que la mediana va a ser igual a 5.5. Pero, bueno, dependiendo de qué observaciones, de qué datos esté yo utilizando, muchas veces los valores que quedan al centro no son tan continuos. Puede ser que a lo mejor los valores que quedaron en el centro fueron, no sé, 1500 y 1700. Entonces, la mediana en este caso sería 1600, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo estoy con una situación de observaciones par, lo que tendría que hacer es que los 2 valores que quedaron al centro los sumo y los divido entre 2 y el valor que me dé, ese sería mi mediana. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, un ejemplo sencillo. Aquí yo tengo que mis observaciones muestrales me dieron 9, 14, 2, 7 y 11. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ordenarlos de menor a mayor. Me quedarían entonces ya en orden 2, 7, 9, 11 y 14. Obviamente el valor que me queda en medio sería el 9 y yo establecería que el 9 es mi mediana. Tenemos otro ejemplo como el que ahorita les platicaba. Mis observaciones ahora son de 6, bueno, tengo 6 observaciones, mi muestra es de 6 observaciones. Y si yo acomodo estos valores, tendría 2, 6, 7, 9, 11 y 14. Los valores que quedaron al centro son 7 y 9, y entonces lo que yo voy a hacer es sumar 9 más 7 y dividirlo entre 2. Y yo establezco que mi mediana es 8. ¿Sí? ¿No tenemos dudas? Quedó claro entonces ya que es una media aritmética y que es Sí, profe. una mediana. Ok. Mándeme. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Me regresé. Ok, la tercera medida que vamos a utilizar para este tipo o más bien este grupo, que son las medidas de tendencia central, es lo que se conoce como la moda. La moda va a definirse como el valor que ocurre con más frecuencia. O sea, que, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo. Tenemos 9, 2, 7, 11, 14, 2, 7 y 2. Si nosotros revisamos, el número que más se repitió en esta muestra fue el número 2. Por lo tanto, la moda sería
ese número, sería el 2. ¿En qué se utiliza? Bueno, la moda se utiliza en negocios para saber cuál es el producto que muchas veces es el que más se demanda. Digo, la moda se puede utilizar en N cantidad de ejemplos, pero de entrada es el que nos va a mostrar cuál es el número que más se repite o la observación que más se repite. Les digo, en el caso de negocios es el que nos va a estar mostrando preferencias. Por eso, bueno, cuando se habla, por ejemplo, de la canción que está de moda, es la canción que más está sonando en todos lados, ¿no? O cuando hablamos de ropa, de vestimenta, también se habla de moda, ¿no? Y supondríamos que la moda es aquellas prendas que más utiliza la gente, aquellas prendas que más están eh, solicitando. ¿Qué pasó, Elías? Forma, para este ejemplo de la moda, si hay dos valores que se repiten de igual forma, es decir, hay dos, de igual forma, si hubiera otro 9, en la moda sería 2 y 9, o cómo se podría determinar. Bueno, en este caso, si hay otro 9, de todos modos, el 2 sigue ganando porque hay tres número 2. ¿Sí? O sea, aquí de todos modos el 2 seguiría siendo el prevaleciente. La moda es el número que más se repite, pero dirigiendo tu pregunta, lo que podríamos decir es qué sucede cuando yo tuviera, por ejemplo, 3 nueves y 3 2. Depende ahí del autor. La mayoría de los autores considera que es posible que existan hasta dos modas. O sea, si hubiera 3 nueves y 3 números 2 y el resto fueran otros números distintos, yo podría decir, ok, hay dos modas, una moda es el 2, otra moda es el 9, y hasta ahí me quedo. Si ya estuviéramos hablando de que hay muchos números que se repiten la misma cantidad de veces, lo que se recomienda es o decir que no existe una moda definida, así tal cual, cuando si te piden la moda pones no hay una moda definida o no hay una moda establecida, o algunos le utilizan la palabra polimoda, o sea que hay muchas modas, pero por lo general se utiliza más bien decir que no hay modas establecidas. Eh, en nuestro caso, yo creo que estaría bien que utilizáramos hasta dos modas, o sea, si nuestro caso es que haya dos modas, decir, bueno, hay dos modas, es este número y este número son los que más se repiten en igualdades, ¿sí? O sea, el 2 y el 9 se repitieron 3 veces y son los números que más se repiten, tenemos dos modas. Y ya si hay más de dos modas, entonces decir que no hay en sí una moda establecida o una moda detectada o definida. ¿Sí? Ok, Gracias. no de nada. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. El ejercicio nos va a decir que encontremos la media, la moda y la mediana de los siguientes valores. ¿Qué les doy? ¿5 minutos para que la resuelvan? Está sencilla, ¿no? 5 minutos y ahorita me dicen cuáles fueron sus datos, mientras le pongo pausa a la grabación. Vamos a Diana quería reanudar. 2, ¿no? Ah, no, es cierto, tienes razón. Sí, sí, sí. Ok, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Bueno, aquí me faltó un 3. La media sería 5.0833. La moda sería 2 porque es el número que más se repite. Y la mediana es 5. ¿Por qué? Porque es el número que quedó justamente en el centro. De hecho, estaba buscando aquí el ejercicio, obviamente, para corroborarlo con Excel. Y aquí estarían acomodados
los valores, ¿no? Tengo 24 valores, pero mis datos del centro serían 12 y 13. Sí, sí vemos la... No, no se ve, profe. Otra vez está el recuadro. No, sigue perdiendo esa cosa gris otra vez. Ah, es que no se los... Ah, ok, es que no, ustedes no ven el recuadro. Ok, discúlpenme. Ahí ya lo ven, el Excel. Ahora sí. Ah, ya, es que le estoy aprendiendo al Webex todavía, perdón. Ok, estos datos ya estarían acomodados. Y el 12 y el 13 son valor 5. O sea, ¿qué tendría que hacer yo aquí técnicamente? Sumar los dos 5 y dividirlos entre 2. O sea, 5 y 5 serían 10. Y mi mediana en este caso sería 5. En el caso de la moda, pues observamos que si ya acomodamos los datos, el 2 es un valor que se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces y es el valor que más se está repitiendo. Entonces, obviamente estos son números al azar, pero si nosotros observamos, la media y la mediana son valores que se están acercando o están muy cercanos, ¿no? Son valores cercanos a 5. La moda está un poco alejada, pero la teoría me diría que si yo tuviera todavía más observaciones, probablemente a lo mejor el número que más se repetiría es 5 y entonces ahora sí tendríamos todos mis valores acomodados en el 5, ¿no? Digo, eso ahorita no lo podemos comprobar porque realmente son valores que puse yo al azar, ¿no? Ok, ¿dudas cómo se obtuvo la media, la moda y la mediana? No. Sí, sí. No, profe. No, profe. Ok, ahora sí nada más estamos viendo todos el PowerPoint, ¿verdad? Ya no le sale ningún recuadro ni nada. No, profe, ahora sí ya se ve el PowerPoint. Ok, perfecto. Entonces, si no tenemos duda en cómo se crea una media, una moda y una mediana, yo necesitaría que ustedes en este momento busquen los valores de las edades del grupo del 1301 y me dijeran cuál es la media, cuál es la moda y cuál es la mediana para esos datos, por favor. Mientras en lo que busco aquí los ejercicios. Que ya no Igual. salió de Classroom. ¿Mandé? Sí, los que están en Classroom, los que estaban en Classroom. Con el 39 metiche. Con el valor 39. Nada más necesito los puros datos numéricos. No necesito saber si son hombres o mujeres. Solamente edades. Y quiero que me digan cuál sería la media, cuál sería la moda y cuál sería la mediana para esos datos. Ahorita voy a buscar otro ejercicio que debo de tener por aquí. Cuando lo tengan me dicen y ya checamos valores. Y ¿qué obtenemos? Perdonen que se me fue. Ok. ¿Cuáles son las probabilidades que nosotros vamos a tener o cómo vamos a encontrar gráficamente estas medidas de tendencia central? Si nosotros tenemos una gráfica de distribución de esta forma, justamente el punto más alto de la gráfica va a ser la moda. Eso va a ser de ley. Cuando yo vea una gráfica de este tipo, una gráfica de observaciones, el punto más alto de mi gráfica me va a estar señalando cuál es el valor de la moda. ¿Qué sucedería en una situación donde yo tengo, por ejemplo, dos modas? Bueno, muy probablemente mi gráfica tenga estos dos picos, ¿no? Dos picos que se encuentren a la misma altura. Pero
en una gráfica de distribución con una sola moda, la forma de la gráfica sería más o menos de este tipo y el punto más alto sería la moda. Ahora bien, a partir de cómo se encuentre distribuida la moda, la media y la mediana, va a ser la gráfica que muy probablemente yo obtenga. Lo que nosotros buscaríamos y lo que la estadística o la teoría estadística apuesta es que cuando yo tengo poblaciones muy grandes y voy a encontrar cierta simetría y mis gráficas van a ser de este tipo. Los valores más con menos frecuencia van a encontrar siempre en los extremos, ya sea en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. O sea, yo tendría una gráfica que sería perfectamente simétrica. Este tipo de gráficas se conocen como normales o como distribución normal. Les repito, suponemos que todas las muestras y todas las poblaciones que yo pudiera llegar a estudiar deberían de comportarse de esa forma. Eso nos dice la teoría. La realidad, por lo menos en economía, es que esta regla no se cumple, lamentablemente para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque cuando no tenemos distribuciones simétricas, muchas veces se nos complican los estudios. No quiere decir que no se puedan resolver o que no podamos tener datos o conclusiones a partir de ello, pero la evidencia empírica, al menos en economía, ha demostrado que estas distribuciones simétricas no se llegan a cumplir. Por eso yo les comentaba que cuando ustedes estén en semestres más avanzados, no se frustren si no pueden obtener este tipo de gráficas. Lo mejor sería que si las obtuvieran. Ahora bien, este tipo de gráficas normales, ¿qué características tienen? Si ustedes observan, aquí abajo, nosotros vemos que la moda, la mediana y la media poblacional van a ser exactamente el mismo valor. Esa es una característica de las distribuciones simétricas, de las distribuciones que tienen la misma cantidad de datos hacia la derecha, del centro hacia la derecha, y la misma cantidad de datos del centro hacia la izquierda, que obviamente, bueno, estarían mostrados en una especie de espejo, ¿no? La mayoría de los datos se estarían concentrando en el centro, mientras que el resto de los datos que ya no son tan frecuentes se estarían acomodando hacia los lados. Ok, nosotros hemos oído mucho el término de normalidad. La realidad es que la normalidad, lo que quiere decir, al menos en estadística, es que vamos a tener datos que se cumplen en su mayoría. Y el resto de datos que no se cumplen en su mayoría, entonces estarían considerados como datos no normales. Eso se ha utilizado, por ejemplo, en áreas de psicología para determinar si una persona es normal o no. El problema es que, bueno, eso ha generado mucha controversia hoy en día sobre la normalidad, y eso ha atacado sobre todo a esta ciencia, ¿no? ¿Por qué? La psicología, por ejemplo, utiliza esta gráfica para determinar el cociente intelectual de las personas. Ustedes han oído del famoso IQ, ¿no? Entonces, la psicología supone que una persona normal, o en sí la mayoría de las personas, debe de tener un IQ del 100. Tener un IQ del 100 o un IQ igual a 100 quiere decir que eres lo suficientemente inteligente
como para poder realizar tus actividades normales sin ningún tipo de limitación o sin ser sobresaliente, por así decirlo, ¿no? Y a partir de ello, bueno, han creado las famosas pruebas psicométricas y con esas pruebas ellos han establecido rangos para decirnos qué tan inteligentes o qué tan torpes somos las personas. Digo, esto genera controversia hoy en día y todavía se sigue peleando, pero bueno, los psicólogos de todos modos siguen aplicando estas pruebas, ¿no? Y en muchos trabajos, los que ya fueron a buscar trabajo o los que vayan a buscar trabajo, muy probablemente a lo mejor les hagan este tipo de pruebas de cociente intelectual. ¿Qué dicen estas pruebas? Ok, del lado izquierdo, hasta un 80 puntos, o sea, un IQ de 80 puntos, nos estaría diciendo que una persona que está entre 80 y 100 es una persona autosuficiente, pero que muy probablemente no podrá pasar de la prepa. O sea, ya hasta la preparatoria será hasta el nivel al cual su inteligencia le dé para llegar. Una persona entre 60 y 80 se considera una persona ya más limítrofe y quiere decir que probablemente no acabe ni siquiera la secundaria. Y así, ¿no? Incluso de ahí se empiezan a generar los calificativos psicológicos de si una persona es, ¿cuáles eran los datos? Teníamos al limítrofe, teníamos al idiota, teníamos al imbécil, o sea, todas esas palabras que nosotros podemos o podríamos llegar a utilizar como, como adjetivos calificativos negativos, que no está bien utilizarlas. La psicología tiene un grado de acuerdo a los IQs, o sea, no es lo mismo un idiota que un imbécil para la psicología. Ahora bien, del 100 hacia la derecha, también la psicología ha establecido rangos, ¿no? Y entonces, del 100 al 110 son personas sobresalientes, del 110, o sea, estas personas entre 100 y 110 son personas que bien podrían terminar una licenciatura y alcanzar, a lo mejor llegar a una maestría y tal vez hacer un doctorado. Del 110 al 120 son personas que se consideran, era sobresaliente, bueno, no recuerdo cuál es el nombre, que ya son personas de doctorado, ya son personas muy inteligentes, y personas de 130 en adelante, que ya son los casos extremos, que serían los supergenios, ¿no? Entonces, bueno, ellos así sugieren que se debe de medir la inteligencia. En el caso de economía, vamos a encontrar que sobre todo los autores de teorías, sobre todo del nuevo consenso monetarista, van a tratar de explicar muchos fenómenos económicos a partir de esta relación. Y vamos a suponer entonces, en conclusión, que una distribución simétrica va a tener igual media, igual moda, igual mediana. Si alguna de estas tres medidas de tendencia central no es igual, quiere decir que no estamos en una distribución normal, en una distribución simétrica. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. En el estricto, si los valores no son iguales, si uno se me mueve, ya sea es más chico o es más grande, y no es el valor exacto, entonces no tenemos una distribución simétrica. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, sobre todo para futuros trabajos, futuras materias que tengan o que vayan cursando. ¿Qué otro caso tenemos? Tenemos el caso de las distribuciones con sesgos negativos. ¿Cuál es la característica del sesgo negativo? Si ustedes observan esta gráfica, quiere decir que la mayoría de mis datos se van a encontrar
hacia la izquierda, ¿sí? Y ya después se irán elevando y mi dato más alto, o sea, mi moda, se encontrará cargado a la derecha. ¿Cuál es la característica de estas distribuciones con sesgo negativo? La característica, perdón, es que sobre todo la media y la mediana van a estar acomodados de este tipo. Primero, yo tendré a la media del lado izquierdo y a la mediana del lado derecho. Y obviamente, bueno, la moda siempre va a ser el valor más alto. ¿Cuál sería la otra forma en la cual yo podría encontrar mis datos distribuidos? La otra forma en la cual yo podría encontrar mis datos distribuidos sería de esta forma, que la mayoría de mis datos se fueran haciendo hacia la derecha, ¿sí? Que el pico estuviera muy cercano. Profe, ¿puede poner la otra? ¿Está? Sí, por favor, tantito, gracias. A ver, espérenme que se me están... Voy a volver a cargar esto porque se me descuadró todo. Permítanme, ahorita regresamos, ahorita acomodamos esto. Ok. Bueno, Tomás no me está... No, bueno, ya no me apareció el chat. No sé a dónde se me fue el chat. Ok. Así que si tienen algo que decirme, utilicen ahora sí el micrófono porque se me perdió el chat. Ya no me aparece. Ok, entonces este es el sesgo negativo. ¿Ya lo copiaste o no? Bueno, no sé cuál era la... Sí, profe, ya, gracias. Ok. Pasamos entonces a al otro tipo de... Al tercer tipo de gráfica que podríamos tener es una distribución con sesgo positivo. Si ustedes observan, estos datos, a pesar de que van disminuyendo su frecuencia relativa, de todos modos tienden hacia el infinito. O sea, no llega a cero, no se corta la gráfica, sino que todavía es muy probable que yo pudiera seguir teniendo datos si yo fuera recolectando más información, muy probablemente tuviera datos y más y más y más y más datos hasta que mi frecuencia fuera casi cero. Pero, insisto, la mayoría de los datos se encontraría cargado hacia el lado derecho. ¿Cuáles son las características de este tipo de gráfica? Bueno, en esta característica, o en este tipo de gráfica más bien, la mediana y la media van a cambiar el orden. Quiere decir que primero yo voy a encontrar la mediana del lado izquierdo de la gráfica y después encontraré mi media. Eso es una ley. ¿Qué tan separados estén la mediana y la media? Eso sí es de cada gráfica. Pero la posición de la mediana y de la media en este tipo de gráficas siempre será primero el valor de la mediana o será más chico el valor de la mediana en comparación con la media. Caso contrario, como vimos en la negativa. En la negativa, primero va a aparecer nuestra media y después aparecerá nuestra mediana. Esa es la relación que existe entre estas dos. ¿Por qué no hablo de la moda? Porque la moda, esa puede aparecer en cualquier lugar. Siempre va a ser el valor que se repite más veces. Incluso la moda, pues no sé, estaría muy raro, pero probablemente la moda se podría acercar a la mediana o podría ser igual a la mediana en este caso. O podría no haber modas, o podría haber varias modas como lo mencioné anteriormente. ¿Dudas en estos tres tipos de distribuciones?
Tengo ¿Sí una quedó duda. claro? ¿Cómo le hace para calcular la altura de esas gráficas? O sea, estoy viendo que sobre el eje Y está colocando la frecuencia relativa, pero ¿cómo le hace para calcular la altura pues, de todas estas frecuencias o de esta moda mediana y la otra parte? Es que no sé cómo se calcula esa altura. O el rango, no Ok, sé. bueno, ok. Bueno, esta gráfica obviamente está hecha en Paint, ¿no? No tiene en sí un valor. ¿Cómo la vamos a tener? La vamos a tener cuando nosotros, más adelante, cuando nosotros veamos distribuciones, o sea, ya en la segunda parte del curso vamos a ver distribuciones. Y sobre todo hay una que se conoce como distribución continua. ¿Qué quiere decir? La distribución continua, la característica que tiene es que van a ser, yo voy a tener que graficar todos los puntos que existen sobre la recta numérica. Podría ser que mis valores fueran de 0 a 1, pero la probabilidad de que ocurran todos esos valores que están entre 0 y 1, que ustedes deben de saber que son valores infinitos, o sea, entre 0 y 1 hay valores infinitos, ¿no? Está .001, .02, .25, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo encuentro una distribución que sea de esas características, entonces yo estaría graficando una línea continua, porque quiere decir que todos mis valores se encuentran sobre la recta y todos tienen cierta frecuencia. ¿Cómo voy a saber cuál es la altura, como diría su compañero? Bueno, la altura o el punto más alto va a ser, obviamente, el que tenga mayor frecuencia, el que tenga una frecuencia relativa más alta, el que esté ocurriendo con mayor frecuencia. Ahí automáticamente yo sabré cuál sería ese valor, el valor que más se está repitiendo. En el caso de la mediana, bueno, el caso de la mediana también yo lo obtengo al momento de capturar todos los datos que yo tengo y buscar cuál sería el valor que se encuentra justamente en el centro. El valor que se encuentra justamente en el centro de toda mi población sería la mediana. Y la media estaría muy fácil en el caso que fuera, por ejemplo, este es de 0 a 1. Ahí sí yo sé que la media va a ser 1, bueno, 0 más 1 entre 2 sería igual a 0.5. Entonces, en este caso, sería muy fácil encontrar cuál es mi media. ¿Sí? Y entonces, 0.5, yo vería cuántas veces se repite el valor de 0.5 y esa sería la altura que representaría mi frecuencia relativa. ¿Dudas? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? ¿Estamos bien? Sí, profe, No, todo bien, profe. gracias. Sí, profesor. Ok. Bueno, ok, entonces ya vimos los tres tipos de distribuciones o las tres formas en las cuales se puede distribuir, o sería más común que se pudieran distribuir nuestros datos. Hay más distribuciones, pero estas son como que las más comunes. En conclusión, ¿qué tenemos de estas distribuciones? Bueno, en una distribución simétrica, o en resumen, podríamos decir que en una distribución simétrica, la media, la mediana y la moda van a ser el mismo valor. Si yo obtengo matemáticamente, es más, sin siquiera graficar, si yo al momento de hacer mis cálculos de media, mediana y moda, encuentro que el valor es el mismo, en ese momento quiere decir que yo tendría una distribución simétrica por default. Yo ya no necesitaría ni siquiera graficar, yo ya podría suponer que voy a obtener una distribución simétrica. Si por el contrario, mi media es menor que mi mediana, sin importar dónde se encuentre la moda,
yo automáticamente, sin graficar siquiera, podría ya inferir que lo que voy a obtener es una distribución negativamente sesgada. O sea, que la mayoría de mis datos van a estar cargados hacia la izquierda. Y si si yo al momento de obtener mis valores me doy cuenta que la media es mayor que la mediana, entonces eso querrá decir que la distribución que yo tengo tiene un sesgo positivo, o sea, la mayoría de mis valores se van a estar cargando a la derecha. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro esta inferencia? Hola, hola. Profe. Ok, Sí, profe. ok. Es que les digo que parece que estoy en sesión espiritista. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Ahí están. Entonces, bueno, por eso tanta pregunta. Ok, bueno, si no hay duda con esto, vamos a ver el siguiente tema, que tiene también que ver. Hay una medida. Profe, ¿le puede regresar tantito a la diapositiva? Ahí está. Ahí está. Sí, profe, ya muchas gracias. ¿Listo? Entonces ya podemos cambiar. Sí. Ok. Bueno, la siguiente medida de tendencia central es lo que se conoce como la media ponderada. ¿Qué característica tiene esta media? Vamos a decir que también es una medida de tendencia central, pero cada observación que yo obtenga va a tener un peso distinto o un ponderador distinto. ¿Qué quiere decir? Que por alguna razón yo podría decir que no todas mis observaciones las puedo considerar de igual forma. O sea, ahí tendría que discriminar dependiendo de qué es lo que esté yo investigando, lo que esté yo tratando de obtener. Ahí yo tendría que darle pesos distintos o importancias distintas a cada uno de mis valores en comparación con la media aritmética. La media aritmética, o la media, como lo vimos hace rato, para mí en la media todos los valores tienen el mismo peso, o sea, todos los valores son iguales. En el caso, por ejemplo, de las edades, todos, a pesar de que tienen distintas edades, para mí todos son alumnos y son iguales. Pero si yo ya tuviera preferencia por alguno u otro, entonces quiere decir que esa preferencia es un ponderador. O sea, querría decir que yo estoy discriminando y a algunos les voy a dar mayores beneficios que a otros. Bueno, cuando yo hago eso en algún estudio, quiere decir que estoy utilizando ponderadores. ¿Cuál es la fórmula para obtener una media ponderada? La fórmula formal nos diría que la media ponderada va a ser igual a la sumatoria que va de I a N, cuando I es igual a 1, de el ponderador W, subíndice I, y el ponderador, bueno, aquí no sería Y, permítanme, lo cambio, sería X, para tener la misma nomenclatura. Ok, sería el ponderador subíndice I, que se va a multiplicar por mi observación X con subíndice I. Esa sumatoria de esta multiplicación, yo la tendría que dividir entre la sumatoria de todos los ponderadores. ¿Cómo lo podemos decir esto de una forma un poco más sencilla y más fácil? Bueno, la media ponderada va a ser igual al ponderador de la observación 1 por la observación 1 más el ponderador de la observación 2 por la observación 2
más el ponderador, la n cantidad de ponderadores que yo tenga hasta llegar al ponderador n de la observación n. Ese valor que yo tenga de esta suma, lo dividiría entre la suma total de ponderadores. Y el valor que me dé es una media ponderada. ¿Cuál es un ejemplo clarísimo en el cual se utiliza media ponderada y ustedes utilizan muchísimo o lo recurren muchísimo a él para poder pasar sus materias, ¿no? Todos los maestros, o la mayoría de los profesores, siempre van a utilizar medias ponderadas. Es la forma en la cual ustedes obtienen una calificación final. ¿Qué quiere decir? Habrá profesores que les digan, ok, la calificación final va a ser el 10% asistencia, el 5% participaciones, el otro 10% tareas y el resto un examen, ¿sí? ¿Cuál es el ponderador? Pues justamente ese 10%, ese 5%. ¿Qué quiere decir? Que para el profesor no vale lo mismo, ni para ustedes va a valer lo mismo una participación que un examen. Por lo general se le da más peso a los exámenes, ¿sí? No hacen una media aritmética, ahí lo que están haciendo es una media ponderada. ¿Cómo quedaría un ejemplo? Vamos a poner justamente un ejemplo de calificación. Tenemos que el profesor Mario señaló que la evaluación para la asignatura de Economía Financiera va a tomar los siguientes criterios. Las participaciones van a valer 10%, la asistencia va a valer 20%, las tareas, aquí me volé las tareas valen 15%, el primer parcial va a valer 25% y el segundo parcial 30%. La sumatoria me da un 100%, ¿sí? Quiere decir que si yo en todo saco 10, obviamente, bueno, mi calificación final sería 10, pero si obtengo distintos valores, entonces mi calificación dependerá de cada uno de estos ponderadores que yo tenga. ¿Ya apuntaron esto? Para poder pasar a la siguiente lámina y que ustedes hagan el ejercicio. No, todavía no, profe. Ok, ahí apúntenme las calificaciones del profesor Mario. ¿Listo? Sí, profe. Ok. Bueno, esos son los criterios del profesor Mario. Vamos a ver que uno de sus alumnos obtuvo las siguientes calificaciones en cada uno de esos puntos. ¿Cuál sería la calificación final? ¿Qué calificación habría obtenido este alumno de acuerdo a lo que dijo el profesor Mario? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Ok. Primeramente, nosotros tendríamos que multiplicar 8 de participación. En participación sacó 8. Ese 8, multiplicarlo por 0.1, ¿sí? Que es con lo que vale la participación. Después, el 7 por
0.2 e ir sumando esos valores. Cuando yo ya multipliqué y fui sumando cada uno de esos valores, ¿entre cuánto lo tendría que dividir? Cinco. Entre 100. ¿Entre 5, entre 100, entre cuánto? Entre 100 porque es la suma de los ponderadores. Bueno, entre 1, ¿no? Más bien, porque es el 100%. Exactamente, aguas. Hay que dividirlo entre 100%, entre 1, porque está expresado en porcentajes. Me dio 7, profe. Ok, quiere decir que entonces la calificación final de este alumno va a ser 7. ¿Sí? Aquí tenemos la sustitución. Tenemos el ponderador fue 0.1, o sea, el 10% multiplicado por 8, más el 20% que valían las participaciones multiplicado por 7, más el 15% multiplicado por 5, más 0.25, más 0.3, bueno, 0.25 por 9, más 0.3 por 6, todo dividido entre 1. ¿Por qué? Porque la suma de estos ponderadores, o sea, 0.1 más 0.2 más 0.15 más 0.25 más 0.3, va a ser igual a 1. Y el resultado o la calificación final de este alumno sería 7 cerrado. Ok, esto bueno, más bien estuvo muy sencillo. ¿Por qué? Porque los ponderadores me daban 100%. En realidad, no siempre. ¿Qué pasó, Elías? Me perdí al principio del resultado. Creo que me lo pueda volver a explicar. Una disculpa. Al principio del resultado, o sea, esta parte de la sustitución, o más atrás. No, sí, esta parte. Ok. ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a fijarnos sobre todo en esta fórmula de abajo. ¿Sí? Aquí donde dice media ponderada, bueno, dice O, media ponderada MP va a ser igual al ponderador de la observación 1 por la observación 1 más el ponderador de la observación 2 por la observación 2 más hasta todos los ponderadores que yo tenga y todas las observaciones, dividido entre la suma de los ponderadores. Esta fórmula es la que yo estoy sustituyendo acá. Entonces, el ponderador, de la observación 1 va a ser 0.1, o sea, es el valor que el profesor, o el ponderador que el profesor le está dando a participación, ¿sí? Participaciones es igual al 10%. Entonces, el 10% traducido a decimales sería igual a 0.1, que es este 0.1 que yo tengo acá. Ese 0.1 yo lo voy a multiplicar por el valor que yo obtuve en la observación. Quiere decir que en participaciones, de acuerdo a este ejemplo, el alumno obtuvo un 8. El maestro le puso un 8 en participaciones. Ese 8 se va a multiplicar por 0.1. Luego, la siguiente, que es asistencia. La asistencia tiene un peso del 20%, que traducido a decimal sería 0.2. 0.2 por 7 que sacó en asistencia me va a dar un valor, el cual lo voy a ir sumando. Y así, con cada ponderador, yo le voy a ir poniendo la calificación que sacó para cada uno de los puntos que evaluó el maestro, obviamente desde con distintos criterios. Si tú observas, al final, los ponderadores más grandes son los exámenes, los parciales, e incluso aquí el profesor le está dando más peso al segundo parcial que al primer parcial. En el primer parcial el alumno sacó 9, pero su ponderador era de 0.25, mientras que en el segundo sacó 6 y el ponderador era de 3. Ok, ¿qué hago?
Primero multiplico y después voy sumando, obviamente, cada uno de los valores y me va a dar un resultado. Ese resultado lo voy a tener que dividir entre la suma total de los ponderadores. O sea, entre punto 1 más punto 2 más punto 15 más punto 25 más punto 3, la sumatoria de estos ponderadores para este caso es igual a 1, o sea, es un 100%. Por lo tanto, el resultado sería 7 entre 1, me dice que entonces la calificación final del alumno sería de 7. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Elías? Sí, muchísimas gracias, profe. Ok. ¿Qué sigue? ¿O qué era lo que yo les comentaba? Por lo general, obviamente, para cuestiones de calificaciones, bueno, siempre los ponderadores serán, obviamente, porcentajes, y esos porcentajes buscarán llegar al 100%, en la mayoría de las calificaciones, ¿no? Digo, cada maestro califica de forma distinta, pero la mayoría utiliza este tipo de ponderación. Sin embargo, en la realidad, o más que en la realidad, en un campo más amplio, donde se utiliza la media ponderada, muchas veces los ponderadores no tienen que ser porcentajes, incluso pueden ser valores. Ya dependiendo de la metodología o de lo que se esté utilizando, puede ser que mi ponderador sea un número entero y no necesariamente me tiene que dar 1 o me tiene que dar un número, uno en particular o un 100%. Puede ser que a lo mejor aquí el ponderador, de acuerdo a esa investigación, sea 25 y en este sea 34 y en este sea 104. No importa, esos son pesos que, de acuerdo a la investigación o de acuerdo al criterio del investigador, él determinará cuáles serán los valores y a partir de esos valores deberá obtener un resultado final. Justamente ahorita lo que estaba tratando de buscar era algunos ejercicios que debo de tener por ahí, pero no los he encontrado. Necesito un poquito más de tiempo para encontrarlos. Entonces, si les parece, y si no hay dudas con lo que vimos hasta ahorita, podríamos dejar hasta aquí la reunión y en unos 5 minutos yo les envío los ejercicios a desarrollar y ustedes los desarrollan. Y la siguiente clase podríamos revisar a lo mejor algunos de los ejercicios que yo les mandé ahorita. No creo que fuera necesario ponerlo como un trabajo en Classroom. O sea, yo lo subo a Classroom, pero no esperaría que me lo regresaran contestado, sino más bien ustedes lo contestaran en su casa y la próxima reunión habláramos sobre algunos de los ejercicios, o veamos si es que hay algún ejercicio que se le conflictó a la mayoría. ¿Están de acuerdo? Ok, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, dejemos, bueno, le pongo ya